y el tema de desarrollo urbano. Hace un tiempo me tocó la oportunidad de poder ser aceptada en la Universidad de Guadalajara para la maestría en urbanismo, mas sin embargo me reservé el seguir esa maestría por convicciones propias, ¿no? Por muchas situaciones que en su momento, conforme vaya platicando, les iré refiriendo, ¿no? Y mejor me dediqué al área de la construcción, que realmente es algo muy interesante, ¿no? El generar y el estar constantemente en el crecimiento. Agradezco la confianza que depositan en mí los organizadores de este primer congreso para transmitir a los presentes de este lugar. Veo que hay ingenieros por ahí, vi algunos alumnos de ingeniería que me tocó conocer, compañeros de trabajo, creo que también hay de aquí de contadores y administradores, ¿no? Mi ponencia está basada en algunos proyectos del gobierno del estado a través de programas, sí quiero referir a esta parte, ¿no? No quiero que lo vean como una parte de un comercial, ni mucho menos, sino los proyectos que tiene el estado a través de los programas que se vienen generando. Asimismo, reconozco el esfuerzo a quienes hacen posible este tipo de eventos, en especial al maestro y al diputado José Trinidad Padilla López, asimismo a la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia, y también al rector general de la universidad, asimismo el rector del Sistema Universitario de la Universidad Virtual, el maestro Manuel Moreno Castañeda, y a un gran amigo que está a un lado de mí que quiero y aprecio mucho, al maestro Víctor Sabreda. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy quiero compartir mi experiencia en el ramo de la infraestructura y de la obra pública. Primero, en base a mi trayectoria como estudiante y apasionada de la materia en términos administrativos y jurídicos. Segundo, en el mundo laboral, y como tercero, como ciudadana. Por supuesto, ya que como ciudadana todos los días recorro avenidas, camellones, calles, camino, en algunas ocasiones hasta carreteras, espacios públicos, entre otros, ¿no? Aquellos que cada vez más el gobierno federal y estatal y municipal están poniendo atención, y no como un área de reserva, sino como el espacio público adecuado que requieren los ciudadanos para el esparcimiento y la convivencia. Como dato interesante, según el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, a partir de la década de los 50, la expansión de las ciudades mexicanas comenzó a incrementar el derecho y el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano, provocando con ello la migración del medio rural hacia el urbano. En la década de los 80, México se convirtió en un país predominantemente urbano. Los datos demuestran que a partir de dicha década y hasta nuestros días, más de la mitad de la población mexicana habita en la ciudad. Además, el proceso de urbanización tuvo serias consecuencias, debido a que las ciudades no estaban preparadas para recibir a tanta cantidad de población. El proceso migratorio no fue asimilado de forma ordenada. En las ciudades no existía una oferta suficiente de suelo apto y accesible para los millones de mexicanos que se asentaron de manera irregular en nuestro país. En el 2000 existían 343 ciudades de más de 15,000 habitantes, de las cuales alojaban a más de 66 millones de personas, que representaban el 60% de la población nacional. Y finalmente, para el año 2010, el número de ciudades aumentó de 343 a 384, albergando el 71% de la población total del país. Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las décadas anteriores. De manera que entre el año 2010 y 2030, la población urbana en México pasará de un 70% a más del 83%. Imagínense el crecimiento que se tiene, ¿no? Es impresionante el cómo va creciendo la población en las áreas urbanas, más no en las áreas rurales, ¿no? Por la falta de oportunidades que se generan. Por otro lado, el proceso de urbanización en México es la expansión desproporcionada de la mancha urbana en las ciudades y el crecimiento del territorio urbano, no siempre ha respondido a la tendencia del crecimiento de la población. Así, mientras la población urbana se duplicó durante los últimos 30 años, la superficie urbana se multiplicó por 6, provocando entre muchas consecuencias una pobreza demasiado en nuestro país. Que ahora lo que vemos en las políticas sociales, tanto federales como estatales, es el que siempre nos dicen, ¿no? Pobreza, 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 pobreza. Pero yo creo que no es el escuchar que nos digan que existe la pobreza, sino es el qué hacer para esta pobreza. Por lo anterior, el gobierno del estado
encabezado por el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos, ciudades productivas en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento que vaya a la par con la sustentabilidad ambiental y social, además de generar organismos estatales relacionados con el agua, la vivienda y la protección ambiental. A medida que van creciendo estos efectos en las zonas conurbadas de Jalisco, así como en los municipios pequeños y en zonas rurales, se han puesto en marcha diversos programas que actualmente, gracias al esfuerzo del gobierno del Estado, el gobierno federal y los propios municipios, buscan el bienestar de los jaliscienses, como lo es la infraestructura básica, espacios de convivencia familiar y equipamiento, entre otros. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2013-2033, este plan en Jalisco señala que el crecimiento debe estar ligado estrechamente con el bienestar de las personas. Este documento está concebido como el instrumento a largo plazo y la piedra angular de la orientación del desarrollo en Jalisco. La población del estado está conformado en 10.895 localidades menores a 15,000 habitantes, mostrando como ello un desequilibrio en la entidad, ya que en los 8 municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara está concentrada más del 50% de la población en Jalisco. Esto es impresionante, ¿no? Desafortunadamente, afortunada y desafortunadamente lo puedo señalar, los 8 municipios que conforman la zona metropolitana son los que más recursos tienen y los que más se ven beneficiados por los diversos programas que tiene tanto la Federación como el Estado. El grueso del recurso público está en el recurso del Consejo Metropolitano y que de alguna manera ha habido ya cambios en las políticas públicas para efecto de la aplicación de estos recursos. Bueno, podemos hablar muchísimo de cifras, de indicadores, mas sin embargo el tema que nos ocupa el día de hoy son los proyectos de desarrollo e infraestructura urbana en el estado de Jalisco. Las demás referencias las doy como un preámbulo para hacer conciencia de qué se tiene que hacer y qué vamos a hacer. El progreso de las distintas actividades de la vida cotidiana de los jaliscienses implica que estos cubran sus necesidades desde el momento en que se levantan, caminan, corren, van a su trabajo, a donde tienen que moverse, ¿no? Estudiar, hacer compras, visitar amistades, entre otras de sus actividades. Los proyectos que se propongan para la generación de satisfactores para los habitantes de una ciudad y para favorecer las dinámicas económicas que en ellas se dan requieren del quehacer público y por ende de recursos públicos. Los proyectos de movilidad, en el caso de Jalisco, como el tren ligero en su ampliación línea 1, la construcción de la línea 3, con una gran parte de recursos públicos federales. La mayoría de esos proyectos están basados con recursos federales y no con recursos directos del Estado. El Estado, la parte que le tocaba hacer su participación, la hará la Federación, solo se quedará la parte de la gerenciación. Y que en este tema no quiero referir mucho porque es un tema directo que está manejando la parte de la Secretaría de Movilidad, que mañana estará el licenciado Mauricio Gudiño, que sería interesante cuestionar y preguntar todos esos temas sobre el tren, que como estudiantes y como académicos a todos nos interesa y como ciudadanos también, ¿no? Esa parte sí me la reservo, es parte de los proyectos, lo refiero porque en este foro hay que hablar de ellos, ¿no? Y sin miedo, es un foro. Lo que refiere al Consejo Metropolitano Federal de los proyectos que se generan dentro de la infraestructura del desarrollo en el estado de Jalisco, en el caso de la zona metropolitana, los proyectos metropolitanos provenientes de este Consejo Federal han contribuido significativamente a la mejora del desarrollo urbano en Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana. En el año 2013 se implementó como una política directa por parte del gobernador del estado que los recursos públicos del Consejo se generan en un 30% para la movilidad no motorizada y que fue un acto histórico porque de pronto los recursos se iban basados a una sola acción, a una sola obra y encontramos realmente que el dinero se iba al pago en exceso de los derechos de vía, a comprar la tierra para generar estas vialidades o para generar estas soluciones viales y sin embargo la infraestructura no muy pequeña. ¿Por qué? Porque se pagaba más en la compra de la tierra. En esta ocasión, desde el año 2013 y en el año 2014, por ahí está una gráfica. En esta gráfica estamos hablando de lo motorizado o no motorizado. Entonces, referimos que se proyectaron en el año 2013 1.282 millones de pesos, que el 43%
es para la movilidad no motorizada. El 57% es para la infraestructura motorizada. En el año 2014, de 1.518 millones, el 36% es para no motorizada y el 64% es para infraestructura motorizada. Hay una serie de proyectos que se generan a través del gobierno del Estado y a través de las dos bolsas del Consejo Metropolitano. Muchas veces creemos que todo el recurso público viene de la Federación, hay una gran parte y la otra parte se maneja a través de la bolsa estatal y municipal, con coparticipación con el municipio en el caso del Estado. Por cuestiones de tiempo no voy a referir todas las acciones para no cansarlos aquí, que ya estamos refiriendo. Hay un video que traemos de todas las acciones de movilidad no motorizada y la movilidad motorizada. En el caso, por ejemplo, de la no motorizada, dentro de ellos está el programa de bici pública. También es importante referir que históricamente en Jalisco, en la zona metropolitana, se trabajó en 4 nodos viales o en 4 soluciones viales que jamás se había hecho, y eso es muy interesante. Hay quien piensa que hay una crisis o un caos por la movilidad. No, yo creo que es la tendencia de ir aplicando los recursos a la par y que esto permita tener ciertos vertientes y cambios. En el no motorizado estamos hablando del programa de bici pública, que consiste en el alquilar o el préstamo de una bicicleta pública para que los usuarios puedan tomar y dejar la bici en puertos totalmente acondicionados, no con fines recreativos, sino con el fin de una movilidad, para que de manera segura y eficaz puedan trasladarse hacia sus lugares de trabajo y sus hogares, o a la parada del transporte colectivo. Con la red de bici pública se ahorrará tiempo y se ahorrará dinero. Este proyecto se llevará a cabo en 5 zonas de los municipios de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, de manera que en estos polígonos existe el equipamiento y las condiciones necesarias para que pueda coexistir el transporte no motorizado con el motorizado. Se instalarán puertos para las bicicletas públicas que estarán en renta para los usuarios, de manera que estos terminen o incidan en una ruta de trayectoria, combinándolo con el transporte público y con el transporte privado y con la caminata. Es tan interesante ver que otros países pueden convivir el transporte público, puede convivir el transporte privado, puede convivir la bicicleta y puede convivir el peatón, y en toda esa vertiente se respetan. Estamos queriendo ser punta de lanza a nivel nacional con la aplicación de este 30% que se pidió en el Consejo y que ya la SEDATU y la Comisión del Congreso Federal en el área de los consejos metropolitanos están viendo de muy buena manera el que los recursos públicos no solo se vayan a la movilidad motorizada, sino también a la movilidad no motorizada, que es un caso general en todo el país. Otra de las propuestas de la movilidad no motorizada tenemos las zonas 30, que se pretende implementar en Guadalajara, con la reducción de la velocidad para otorgar la prioridad a la bicicleta y a los peatones, con un rediseño de la calle que impide a los automotores circular a más de 30 kilómetros por hora. Aunque es curioso, pero también en López Mateo vamos a 30 kilómetros por hora actualmente, ¿no? De ahí se pone muy estrecho. Pero bueno, en el caso dará un mayor protagonismo a los peatones y la seguridad vial y la reducción de la velocidad en el centro histórico. Reducir el 50% del riesgo de sufrir accidentes, las personas que no resulten gravemente heridas en caso de accidentes. Los peatones con movilidad reducida pueden cruzar la calle de forma más segura y el tiempo de reacción y frenado de los automovilistas ante situaciones inesperadas se duplica. Y por último, mejorar la calidad ambiental, reduciendo los contaminantes y el ruido ambiental en esta parte de lo que refiere a la movilidad no motorizada y a las zonas 30, que seríamos punta de lanza a nivel federal. El Distrito Federal tiene las zonas 20, que es muy diferente a las zonas 20 que implementó la Federación a como lo está implementando aquí el Gobierno del Estado de Jalisco. Cabe hacer mención que se han buscado alternativas generando estrategias drásticas en la zona metropolitana de Guadalajara, porque cada vez más existe un deterioro ambiental. Ante esta situación y como parte de las medidas que el Gobierno del Estado está llevando a cabo, se puso en marcha la creación y conservación de espacios públicos, parques y áreas verdes y urbanas. Estos espacios son indispensables por los múltiples servicios ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente urbano. Como parte de los no motorizados también contamos y se ha aplicado el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos. En este caso tenemos el Parque Solidaridad, el Parque Montenegro
grandes espacios que los ven como pulmones dentro de la ciudad, pero en totalmente abandono. Y también es interesante que se han implementado plantas de tratamiento en los proyectos de infraestructura para bajar o reducir el gasto impresionante de consumo de agua en los propios parques públicos, ¿no? Como una herramienta que también ha implementado el gobierno del Estado, este sistema de espacios públicos da la prioridad y eficienta la inversión de los recursos públicos destinados a la construcción y rehabilitación y mejoramiento y conservación de unidades deportivas, plazas, jardines, parques lineales, entre otros sitios de uso comunitario en la zona metropolitana de Guadalajara. Todo ello buscando la inclusión con la accesibilidad universal, pensando en personas de discapacidad, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas, y en su caso, las madres jefas de familia. En este año se ha establecido la edificación de 11 espacios públicos en el municipio de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga. Estos parques se conciben como espacios de recreación y esparcimiento que mejoran y atienden las zonas SAPS y zonas con alta marginación. Los lugares donde se ubican los espacios públicos metropolitanos se consideran en la mayoría de los casos una parte deprimida de la zona metropolitana. Hace un momento escuchaba al doctor González Romero y Daniel, y él hablaba del tema de la pobreza, y sí es cierto, ¿no? Afortunadamente la Federación, con toda la mayoría de los programas, si no cumple con las zonas SAP, no son aplicados los recursos públicos. Pero también no es nada más la cuestión de la pobreza con falta de infraestructura, sino la falta de rehabilitación de estos grandes espacios. Y sí, la pobreza tiene mucho que ver, mas sin embargo, si no se cumple con las zonas SAPS, que nos refiere como zonas de pobreza extrema, pues no podríamos aplicarlo. Hay quienes refieren que la zona metropolitana de Guadalajara ya no existe pobreza. Realmente la pobreza existirá para muchos y para otros no, tal vez, dependiendo del punto de vista que lo quieran ver, pero sin embargo la Federación lo ve como la falta de infraestructura, como la falta de comunicación y como la falta de muchas áreas de oportunidades en las áreas rurales o semiurbanas o urbanas en su caso. Bueno, con este proyecto también se pretende brindar a Guadalajara opciones excelentes de esparcimiento y recreación para actividades físicas y práctica deportiva, así como un espacio de convivencia de una integración familiar y mejorar el tejido social. Con el Sistema Metropolitano de Espacios Públicos en su primera etapa, se contribuirá al logro de los dos objetivos importantes. Como número 1, tenemos el promover hábitos de vida saludables que mejoren la calidad de vida de los individuos. Como número 2, fomentar las actividades comunitarias y familiares para que a través de la recreación y el deporte y el esparcimiento mejore la convivencia y la cohesión social. Por otro lado, cabe hacer mención que otro de los proyectos que ha impulsado mucho el gobierno del Estado como parte de la dinámica del crecimiento y desarrollo del Estado es el programa de rescate de espacios públicos de convivencia familiar. Es un programa totalmente estatal. Este programa es un programa coparticipativo con los municipios y la sociedad en general, haciendo con ellos obras de participativas, mismo que incluye en gran medida a los municipios fuera de la zona metropolitana. El objetivo de dicho programa es contribuir en los proyectos a mejorar las áreas recreativas familiares, con espacios seguros y de calidad para todos los ciudadanos, creando o rehabilitando áreas deterioradas, contribuyendo a la convivencia y la interacción social. Abrir la brecha entre los jóvenes y los malos hábitos, tendiendo a disminuir la tendencia del delito, promover el desarrollo de actividades físicas, culturales y recreativas y de esparcimiento. Elevar el nivel de vida de la población beneficiada y mejorar la imagen urbana. Entre el año 2013 y 2014 se apoyaron 47 municipios con un total de 66 parques de equipamiento, beneficiando a 222,310 habitantes en el estado de Jalisco, siendo este programa pionero en generar espacios públicos. Es tan interesante cuando uno va y visita los municipios, que hay municipios que nunca han tenido un espacio público. Yo no lo podía creer, sin embargo me tocó visitar la zona norte. Voy a referir un municipio, Chimaltitán, no tenía un espacio público adecuado, no tenía un espacio de esparcimiento, no existía un solo juego para los niños. El presidente municipal, cuando se le invitó a querer participar, aceptó, consiguió el terreno donado por una comunidad indígena y se cuenta con un primer espacio público.
En las escuelas tampoco se cuenta con juegos. La mayoría de los juegos son juegos que en ocasiones provocan accidentes en los niños porque no modernizan o no generan los equipamientos de una manera diferente. Entonces, este programa que ha generado el Estado, yo les digo que con poco hacemos mucho. Realmente se ha dado equipamiento a muchos municipios y lo más interesante que han sido programas coparticipativos. Se les invita a la sociedad, a la misma gente, que sea quien pinte, que sea quien coloque el ladrillo, quien coloque, hasta los mismos materiales los proporcionan. Y esto, mientras el municipio proyecta un parque público, un espacio público dentro de los proyectos que van a presentar para adquirir equipamiento, tienen un costo, voy a poner un ejemplo de $1 millón, terminan costando hasta el 75% más baratos, hasta $250,000 por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una forma de cómo estamos metiendo la dinámica a los constructores en Jalisco que hagan esos trabajos participativos y él no sea nada más el tema de ganar o hacer, sino el que provoquen esa iniciativa en el tejido social para que adopten estos espacios públicos. Por otra parte, es importante señalar el desarrollo de la infraestructura estatal, que por primera vez en la historia de Jalisco se ejecutaron los 4 nodos que hace un momento señalaba. La infraestructura básica es otro de los vertientes importantes que tiene el Estado, entre ellos como los servicios públicos de viabilidad primaria municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje, energéticos y telecomunicaciones. No sé cómo referir, como abogado lo quiero decir, y como ciudadana, no como funcionaria, quiero dar este dato, que a mí se me hace curioso porque la Ley de Coordinación Fiscal nos señala realmente qué es la falta de infraestructura social. Mas, sin embargo, el Código Urbano del Estado de Jalisco nos habla de que parte de la infraestructura básica del Estado es las telecomunicaciones. Yo difiero, yo como abogada difiero, no estoy de acuerdo en que el Código Urbano refiera a que las telecomunicaciones sea una infraestructura básica. ¿Esto qué quiere decir? Que sería la televisión, que sería en su caso el celular, que serían las antenas. Hay ciertas cosas que sí, pero ¿por qué la Federación refiere que la infraestructura básica es el agua potable, el drenaje, bueno, el alcantarillado, la electrificación, la salud? Yo creo que sí es interesante hacer estos vínculos o estas normas, tanto estatales como federales, que sí tengan esa misma vertiente, ¿no? Quizá el procurador, disculpa que diga esta parte, pero sí como análisis deberíamos de tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, con respecto al programa de infraestructura indígena, este programa de infraestructura indígena siempre había existido, pero por primera vez en la historia de Jalisco también se ha invertido y se ha apoyado con programas de infraestructura indígena, como lo son, por ahí estamos viendo unas imágenes de que este programa de infraestructura indígena que lo hace una delegación federal, es interesante referir que el 17%, el 15% va a comunicaciones, todo lo demás es agua potable, drenaje y alcantarillado. Pero es lamentable porque las comunidades indígenas están muy dispersas. Entonces, son proyectos muy costosos tanto para la Federación como para el Estado. Pero no podemos dejar desamparados a los indígenas, sino al contrario. Y es un trabajo que se ha generado de manera muy interesante, que los estudiantes que estén aquí ojalá tuvieran la oportunidad de consultar las páginas de internet de la Secretaría para que conozcan todos esos proyectos también, que algunos sí son participativos, algunos otros no son participativos de los pueblos indígenas. Con este programa se pretenden las localidades elegibles que superen el aislamiento y dispongan los bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica, como ya lo mencionaba, y esta infraestructura básica que también puede ser la comunicación terrestre, la electrificación, el agua potable y el saneamiento. Para formar parte de este programa es necesario que las personas de localidades que sean por lo menos 40% de la población indígena, que sean de alta y muy alta marginación y que tengan de entre 50 y 15,000 habitantes. En este año se ha invertido más de 111,000 millones de pesos, 111,000 millones de pesos en la realización de 19 obras con participación federal del 80% y el 20% actualmente que se encuentran en el Estado. Entre ellos hay estudios también, se está trabajando en proyectos. Los programas, la mayoría de los programas, tanto estatales y federales, para poder
hacer los proyectos de infraestructura o los proyectos de desarrollo en el Estado, tienen que ir y bajarse a través de un proyecto. La mayoría de los proyectos que se reciben en las dependencias son proyectos conceptuales, proyectos que hablan de un gran alcance, pero a la hora de aterrizarlo y ejecutarlo, no coincide. ¿Por qué no? Porque nada tiene que ver con la realidad, con lo que desde el escritorio se percibe. Y en la mayoría de estos casos lo hacen los propios presidentes municipales a través de sus direcciones generales de obra pública, que son los que buscan la forma de cómo bajar los recursos públicos. Uno de los programas que también, a través de los proyectos que se está generando en el estado de Jalisco, es el programa de la infraestructura social básica. El gobierno del estado busca coadyuvar el mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades de los habitantes. En este programa va dirigido a las localidades rurales y urbanas del estado que se encuentran en pobreza extrema y rezago social, que estén consideradas como zonas de atención prioritaria, carentes de infraestructura básica en los rubros que apoya para considerar este programa. Podríamos hablar de muchísimas cifras que traigo yo aquí para referirles, pero por razones de tiempo voy a obviar estos datos, ¿no? Pero lo que sí se busca es que los grandes proyectos no se queden en la zona metropolitana, que los grandes proyectos también se vayan a las zonas marginadas, a las zonas urbanas, semiurbanas y rurales. Hace unos 2 o 3 meses me tocó ir a una inauguración de una obra que yo me quedé sorprendida. La verdad, yo vengo de una comunidad rural también y yo creí que ya ese tipo de comunidades en Jalisco ya no tenían el problema de luz y realmente tenemos un rezago en materia eléctrica impresionante, impresionante. Para los que son estudiantes, el hacer un análisis sobre una materia de tesis para efecto de conocer cuál es el rezago en electrificación en zonas marginadas, nos quedaríamos, nos asustaríamos, nos espantaríamos con este referente. Y todavía al Estado y a la Federación le hace falta mucho por hacer. Tiene que llegar a todas estas partes de los tejidos sociales que se encuentran en un gran abandono. Los proyectos de desarrollo en el Estado se han ido tejiendo en base a las necesidades, no en base al típico dedazo, a la típica necesidad o al compromiso público o político que pueda existir. Se han hecho análisis a fondo de la necesidad bajo el proyecto que se presente para poder saber si realmente se requiere la inversión pública en esos lugares y ir creciendo en un tema de desarrollo. Bueno, por último, el Estado de Jalisco implementó un programa, el programa de Actualízate Jalisco. Este programa de Actualízate Jalisco es un programa que pretende actualizar los planes estatales, los planes de desarrollo de centro de población de los municipios que se encuentran en un rezago total. Uno de los principales necesidades que tienen los municipios para poder acceder a los recursos públicos es la actualización de sus planes de centros de población. Hay quien preguntaba hace unos días que por qué el Estado estaba apoyando este tipo de programa o este tipo de proyectos de desarrollo, que por qué no se basaba en generar la actualización de los programas municipales de los municipios, vamos. Yo les comentaba que para nosotros no era prioridad eso porque eso lo tiene que hacer de manera directa el municipio, más sin embargo, la actualización de los planes de desarrollo de centro de población es muy importante. Voy a dar una cifra, ya me quedan pocos minutos nada más como cultura general. En los años 90, el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ahora la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, emprendió una tarea muy importante de actualizar con todos los gobiernos municipales una herramienta necesaria para la gestión de su territorio, alcanzando así cerca del total de los municipios para actualizar sus planes de desarrollo de centro de población. Aunque dichos planes habían concentrado su estudio solamente en un área reducida, en las cabeceras municipales, fue relevante la integración de información territorial que era entonces de un acceso altamente limitado y restringido. Desafortunadamente, ya que la mayoría de los planes en el Estado no han sido actualizados desde entonces, en consecuencia no han sido actualizadas las reservas territoriales ni definidos los polígonos de actuación de recursos provenientes de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, no pueden ser derivados de los municipios carentes de su actualización. Actualmente, se realizó un proyecto piloto. Este proyecto piloto cubre la zona 1 que encierra los municipios de Concepción de Buenos Aires, Mazamitla,
Tizapán el Alto, por mencionar algunos. Dentro de estas características comunes entre los municipios se registró que se contaba con un riesgo de inundación de nivel bajo a alto, tormentas de granizo de nivel medio, tormentas eléctricas del 0.50% a 1%, así como nivel alto en deslizamientos y riesgos sísmicos. Respecto al uso de suelo predominante, el forestal, el agrícola, la flora, la fauna, destacando el natural protegido, la pesca y la pecuaria. Durante el mes de agosto y septiembre del año en curso, se realizaron las primeras visitas para actualizar estas zonas y estos planes de desarrollo de centro de población. ¿Qué se pretende con esto? Definir la coordinación y concentración de la inversión pública-privada con los planes de desarrollo regional y urbano y la participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia social de sus habitantes, proponer proyectos estratégicos que deberán de puntualizarse en las acciones y proyectos específicos encaminados al desarrollo y la infraestructura, el equipamiento, las actividades productivas y la incentivación económica, con el único objetivo que se promueva la obtención de recursos estatales y federales, tales como la creación de corredores turísticos, creación de pueblos mágicos, desarrollo de actividades económicas, primarias, agrícolas, pesqueras, pecuarias y más. Podríamos hablar y dar muchos referentes sobre estas actualizaciones de los planes de centros de población, que es una herramienta interesante para los municipios y que hay a quien de los municipios les da miedo, porque esto les va a permitir tener cierto dominio de su municipio, pero sin embargo es muy, muy importante el que el Estado dote y provea no de un recurso, sino de la asesoría técnica para los grandes proyectos de desarrollo de los municipios. Bueno, el Gobierno del Estado de Jalisco trabaja y seguirá trabajando en los proyectos de desarrollo de infraestructura urbana y como lo dije anteriormente, no es un trabajo sencillo. Sé que aún falta mucho por hacer en México, en nuestro Estado, y existe mucho rezago social, pero estamos trabajando para sacar adelante a municipios que así lo requieran. Tal es el caso que lo mencionaba en los municipios de la zona norte, que sí nos hemos enfocado mucho en la zona norte. El generar espacios públicos de convivencia familiar, que son muy importantes para el Estado, y generar bienestar para los ciudadanos. Y seguiremos continuando buscando las mejores estrategias para nuestros hijos, para los abuelos, para los nietos en su caso y para todos aquellos, ¿no? La verdad, el Estado tiene mucho que hacer con los proyectos. El tiempo es corto. Un gobierno en el Estado se maneja por 6 años, pero los municipios se manejan por 3. Pero si los municipios no promueven o los ciudadanos no exigen, el Estado de nada sirve que exista como tal, ¿no? Yo creo que como tejido social podemos exigir, podemos pedir. En el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, tiene las puertas abiertas para que conozcan todos los programas de desarrollo que existen. Hay una infinidad a través de proyectos. A su vez, la página de transparencia también está abierta para que lo conozcan, ya referidos. Y vamos, yo creo que los únicos que pueden exigirle al gobierno son ustedes. Necesitamos la ayuda de todos, necesitamos trabajar en equipo por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestras familias y por el bienestar de ustedes y por el bienestar del futuro de Jalisco. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos mucho la ponencia de la maestra María Luisa, en la cual hizo una recapitulación de la importancia que tiene el crear espacios de convivencia comunitaria que genera cohesión social, que genera aquello que Sergio Aguayo menciona como capital social positivo y sobre todo vemos la importancia y la relevancia que tiene que el Estado haga presencia en el territorio que gobierna. Esto es, estamos acostumbrados a sentir el Estado cuando vemos policías, cuando vemos patrullas, cuando vemos cierto tipo de instituciones, pero también el hecho de que lleguen obras de infraestructura pues abona a que el territorio se sienta como parte de un estado y que la población reconozca y sienta que se están haciendo inversiones en sus comunidades. Vamos a entregar un reconocimiento a la maestra María Luisa Martínez Almaraz por participar como ponente en el primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano con el tema Los proyectos de desarrollo de infraestructura urbana del Gobierno de Jalisco. Firman el maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del Sistema de Universidad Virtual
de la Universidad de Guadalajara. Firma el diputado José Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado. Firma el maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fiscal general del Estado de Jalisco, así como la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Maestra, muchas gracias. Los invitamos a tomar un receso y nos vemos aquí a las 4:30 para continuar con los trabajos de este primer congreso. Muchas gracias.